Hola, bienvenidos todos y todas a este evento de Global Azure que estamos celebrando hoy desde España. Es para mí un gran privilegio estar aquí con todos vosotros y quisiera dar las gracias a la organización del evento por aceptar esta sesión. Espero que el contenido que tratemos sea de vuestro interés. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a nuestros patrocinadores, a todas las empresas y colaboradores que han aportado su granito de arena para hacer posible el desarrollo de este evento. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Edge Data Ingesting Using Azure Data Explorer. Mi nombre es Osman Jawari y soy arquitecto de soluciones IoT e integración de datos. El objetivo de impartir esta sesión es mostrar cómo podemos utilizar Azure Data Explorer en nuestros proyectos IoT, en concreto en soluciones Edge Computing. He estado utilizando Azure Data Explorer como plataforma de analítica de datos en los últimos años. Es una herramienta muy potente para procesar grandes volúmenes de datos y para poder aplicar procesos de análisis avanzado. Por ejemplo, se pueden generar desde informes de históricos hasta modelos de Machine Learning para detección de anomalías o prevención de errores. Sin embargo, el producto ha evolucionado mucho recientemente y con la característica de ingesta en modo streaming y nuevas funcionalidades que se han añadido, lo hacen una herramienta muy eficiente para los procesos de análisis en tiempo real. Por otro lado, con las actualizaciones importantes que se están llevando a cabo en la parte de visualización, se está convirtiendo en un producto redondo para muchos casos de uso. En esta sesión intentaremos dar una visión global de las características del producto, cómo aplican dichas características de soluciones IoT y, por último, veremos una demostración sencilla en la que abarcaremos desde la ingesta de datos hasta la visualización de los mismos. A continuación, seguimos con la agenda de nuestra sesión. En primer lugar, destacaremos las capacidades más importantes del producto a alto nivel. Relacionado con los tipos de ingesta, haremos un overview de los conectores nativos que proporciona para cada tipo de ingesta. Miraremos también o mostraremos cómo se puede realizar la ingesta de información utilizando el SDK propio del producto, que soporta varios lenguajes de programación, y veremos también cómo se puede realizar la ingesta con aplicaciones como LightIngest o ClickOne. Detallaremos también los tipos de ingesta que soporta el producto, que ya hemos hablado de ellos, que son streaming y batch, y veremos también qué conectores nativos aporta para la exportación de datos de analítica. Y por último, veremos qué conectores también se proporciona para la exportación de información a servicios de visualización de datos. En un segundo punto, explicaremos la arquitectura de referencia IoT con Azure Data Explorer. Las arquitecturas IoT tradicionalmente se basan en arquitecturas lambda que contienen dos vías para la ingesta de datos. Por un lado, existe un canal caliente o warm path que basa su funcionamiento de ingesta en streaming en tiempo real de datos a través del IoT Hub o un Event Hub. Por otro lado, el cold path se basa en una ingesta en batching, que no es en tiempo real y que utiliza como repositorio final de la información un repositorio barato como por ejemplo puede ser un data lake. Y por último, haremos una demo en la que simularemos un dispositivo Edge que envía datos de telemetría a un IoT Hub. En esta demo utilizaremos Data Explorer para la ingesta en streaming desde el IoT Hub y los datos ingestados se visualizarán en un panel de Grafana y otro panel de Azure Data Explorer. A continuación, vamos a hablar de las características más importantes del producto. En primer lugar, indicar que se trata de un servicio totalmente administrado. Con esto lo que queremos decir es que no tenemos que preocuparnos de la infraestructura a la hora de hacer la provisión. Únicamente necesitamos seleccionar la capacidad y crear la base de datos con la que vamos a trabajar. Por otro lado, indicar que se trata de un servicio enfocado al procesamiento de datos en modo streaming. Es decir, proporciona latencias muy bajas cuando se ingestan grandes volúmenes de eventos con un payload pequeño. En el caso de que se quiera realizar una ingesta de volúmenes de datos muy elevados, en ese caso se recomienda la utilización del batch ingestion, que proporciona una gran eficiencia a la hora de hacer este tipo de ingestas, aunque la latencia es superior. Y en los casos en los que se requiera disponer de una latencia muy baja, es recomendable utilizar directamente el SDK del producto que proporciona este tipo de características o capacidades. Por último, indicar que se trata de un servicio enfocado a la consulta de datos. Proporciona un lenguaje de programación muy sencillo de utilizar y muy potente para realizar las consultas de forma muy intuitiva. Es un lenguaje que permite realizar consultas sencillas, agregaciones de datos, generación de series temporales
y muchísimas más capacidades. Se trata de un lenguaje tabular en el que cada instrucción se concatena con la siguiente mediante un pipe y se empieza de forma normal con la tabla sobre la que se quieren consultar los datos y se van añadiendo filtros a esa consulta. Es muy importante que el orden de los filtros que se aplique sea el adecuado, ya que afecta el rendimiento que se va a tener en la consulta. Con respecto a los tipos de ingesta, como hemos hablado con anterioridad, soporta dos tipos: la ingesta en streaming y la ingesta en batch. Con respecto a la ingesta en streaming, está enfocada al procesado de gran número de eventos, pero de un tamaño reducido. Por ejemplo, información de telemetría que se obtiene en tiempo real a través de un IoT Hub, que suele ser eventos de un tamaño pequeño, pero el volumen que se procesa es muy elevado. En estos casos de ingesta, la latencia es escasa, es muy reducida, habitualmente inferior a un segundo. Y la ingesta suele realizarse a través de conectores nativos de un IoT Hub, de un Event Hub o de un Kafka, por ejemplo. O también puede realizarse mediante un SDK con codificación personalizada para optimizar el procesamiento. En cuanto al batch ingestion o la ingesta en batch, está enfocada a eventos de un peso o un tamaño muy grande y en menor volumen de eventos, como por ejemplo la ingesta a través de un blob en un data lake. En estos casos la latencia es más elevada, dado que el procesamiento se hace en segundo plano y depende en gran medida también de cómo se configure. Y a la hora de hacer la configuración se basa en tres parámetros: el tamaño, el número de eventos y el tiempo. Con respecto al tamaño, lo que indicamos es el tamaño máximo que va a tener el batch antes de que se genere un batch para el procesamiento de ingesta. En cuanto al número de elementos, va a ser el número de eventos que se van a incluir como máximo dentro de ese batch, y el tiempo es el tiempo máximo que se va a esperar hasta que se cierre el batch que se va a procesar. Entonces, a la hora de realizar la ingesta en batch, cuando se cumple cualquiera de estos tres parámetros, se cierra el batch y se procesa en segundo plano. Entonces, hay que jugar muy bien con estas propiedades para conseguir un performance adecuado. Y depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de solución con el que estemos trabajando, para jugar con estos parámetros para optimizar el proceso. Y la ingesta de batch habitualmente se suele realizar a través de un data lake o de un data factory, o incluso también con un SDK o una herramienta externa como puede ser OneClick o Lightingest. A continuación vamos a indicar qué tipos de tecnologías podemos utilizar para realizar la ingesta. En primer lugar tenemos el SDK, que soporta varios lenguajes de programación. A continuación tenemos también pipelines administrados que nos permiten realizar ingesta desde un IoT Hub o un Event Hub, por ejemplo. En tercer lugar tenemos conectores de terceros, como puede ser un Kafka, o Spark o Logstash. Y por último tenemos herramientas externas que nos permiten realizar la ingesta bajo demanda, como puede ser OneClick o Lightingest. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se llevaría a cabo una ingesta de telemetría en tiempo real. En este caso de uso que he puesto, pues asumimos que la ingesta de datos proviene de un servidor OPC. Esta telemetría OPC se ingesta desde un dispositivo Edge, como por ejemplo el Publisher de Microsoft, y esta volumetría ingestada se envía a un Event Hub, a un IoT Hub, y mediante Streaming Ingest se ingesta en Azure Data Explorer, y con el conector nativo de Grafana se visualiza en tiempo real toda la información, pudiendo crear desde gráficos para visualizar la información hasta alertas en función de la información procesada. A continuación mostraremos también cómo hacer una ingesta en batch. En este caso utilizamos el mismo caso de uso, que sería la obtención de telemetría de OPC, pero en esta casuística ingestaríamos los datos a través de un dispositivo Edge, pero la información, en lugar de enviarla a un IoT Hub en tiempo real, la enviaríamos en batches a un blob storage. En este caso sería una implementación de un camino frío, donde la información nos interesa que llegue, más que llegue en un determinado momento de tiempo, y mediante batch ingestion sería ingestada desde blob storage en Azure Data Explorer. Y en este caso de uso, por ejemplo, utilizaríamos el conector de Spark
para poder procesar la información de Data Explorer en Azure Databricks. Por último, mirar también un caso de uso muy importante para aplicaciones IoT dentro de Azure Data Explorer, que es la visualización de la información en tiempo real. Tanto de forma nativa con Azure Data Explorer como con herramientas de tercero como Grafana, es posible crear dashboards de visualización en los que podemos ver la información mediante gráficos en tiempo real y poder aplicar mecanismos de detección de anomalías o patrones o incluso generar alertas en base a determinados casos de uso no contemplados o bueno, que sean anómalos dentro del funcionamiento del aplicativo. Como habíamos indicado, esto se realiza mediante consultas con Question Query Language y en este caso, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo de una consulta para generar una gráfica dentro de un dashboard de Azure Data Explorer. Para definir todo este modelo de procesamiento, Microsoft nos ha proporcionado una arquitectura de referencia, que no debe tomarse al pie de la letra, pero que nos puede servir como base para definir nuestra propia arquitectura para nuestra solución en concreto. Como se puede ver en esta arquitectura, una de las piezas más centrales o más importantes es Azure Data Explorer, que se utiliza como herramienta de analítica y de ingesta de datos en tiempo real. En este ejemplo, como se puede ver en esta arquitectura, Azure Data Explorer ingesta información en streaming tanto desde orígenes de datos como un IoT Hub, un Event Hub o un Kafka, como desde como puede ser un Data Lake mediante Batch Ingestion. La información ingestada en Azure Data Explorer se puede tanto visualizar en tiempo real con herramientas de visualización como Power BI y Grafana, pero también se puede aplicar procesos de analítica tanto con Databricks o Azure ML para procesos de Machine Learning. Pero en definitiva, lo importante es que esta arquitectura se debe utilizar como base. Es decir, de esta nos tenemos que hacer una idea mental de los servicios que nosotros necesitemos para nuestras soluciones y utilizarlos de forma coherente. Ya por último, y para finalizar la sesión, veremos una demo de cómo utilizar Azure Data Explorer como herramienta de streaming ingestion en una arquitectura, en un aplicativo IoT. En nuestro caso utilizaremos varios servicios y el objetivo final de esta demo es demostrar las capacidades que tiene Azure Data Explorer para este tipo de soluciones. Para esta demostración he creado un grupo de recursos en Azure que he llamado GAB 2022 en el que he provisionado los artefactos necesarios para realizar todo el proceso. Voy a dar un pequeño overview de cada uno de ellos con la provisión que he hecho por defecto y después entraré en el detalle de cada uno para explicar qué configuración vamos a realizar para llegar a tener la prueba completa. Voy a empezar con containeristas que he provisionado, con un contenedor. Este container instance, la funcionalidad que va a tener dentro de la prueba es un generador de telemetría. En principio va a ser una imagen Docker que va a estar en ejecución constante y que se encarga de generar de forma, digamos, aleatoria datos utilizando un protocolo denominado OPC-UA que se utiliza frecuentemente para generación de señales de telemetría. Este contenedor se basa en una imagen pública de Microsoft que es OPC PLC y esta imagen pública lo que hace es que con una configuración determinada pues empieza a generar señales aleatorias que podemos utilizar para ingestar a través de nuestro dispositivo y después mostrarlas en los dashboards que creemos más adelante. Por otro lado, he provisionado un Azure Data Explorer. Lo he provisionado con un tier de desarrollo bastante económico y para la prueba es suficiente. Y este Data Explorer lo he configurado para permitir el streaming ingestion. Y en principio no he hecho nada más en la provisión. El siguiente artefacto que he provisionado ha sido un Grafana. He provisionado un nuevo servicio que tiene Microsoft en Azure, que es un servicio administrado de Grafana. Y este servicio lo vamos a utilizar para mostrar o crear los dashboards para mostrar la información almacenada en Data Explorer en tiempo real.
El siguiente recurso provisionado ha sido una máquina virtual. Se trata de una máquina virtual Linux que utiliza un Ubuntu 20 y que inicialmente solo vamos a utilizar para instalar el demonio del IoT Edge y configurarla para que se encargue de la ingesta de la telemetría al IoT Hub. El siguiente recurso y el último que aplica dentro de la prueba es el IoT Hub. Y este IoT Hub lo he provisionado con un tier estándar para que tenga una capacidad de mensajes media y lo vamos a utilizar para administrar la máquina Edge y recibir la ingesta de telemetría. Bien, una vez que tenemos una descripción breve de cada uno de los servicios, vamos a entrar un poco al detalle de cada uno de ellos para ver qué configuración tenemos que aplicar para poder ingestar la telemetría. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que tenemos el containeristas en ejecución y generando telemetría, entrando un poco más en detalle de este contenedor, realmente más que enviar telemetría, lo que hace es que se queda a la escucha de un cliente. Entonces, este contenedor expone en el puerto 50.000. Un cliente se puede conectar a través de ese puerto y empezar a recibir la telemetría que genera este componente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En nuestro caso, vamos a provisionar el módulo del OPC Publisher, que es un módulo público de Microsoft, para proceso de telemetría OPC UA, y vamos a hacer que este módulo de OPC Publisher se conecte a este containeristas para la ingesta de telemetría. Entonces, lo que hacemos es, en el IoT Hub, lo primero que hacemos es provisionar un dispositivo. En este caso yo lo tenía provisionado, que me lo he llamado así para que tenga un nombre para este evento. Y dentro de este dispositivo, lo que vamos a hacer es a ver si se conecta. Vamos a volver a probar. Vale, dentro de este dispositivo, ahora mismo al entrar aparece un error, pero es porque el dispositivo lo tengo deshabilitado, entonces no es capaz de comunicarse con él porque está deshabilitado. Entonces, en este dispositivo lo que vamos a hacer es establecer un módulo que va a ser el del OPC Publisher. Este OPC Publisher, como os comentaba, es un módulo público de Microsoft que utiliza la imagen que está en el Container Registry de Microsoft público, y lo vamos a configurar para que coja la configuración de la telemetría a la que se va a suscribir dentro de este fichero. Le llamamos publishednodes.json. Este fichero va a estar dentro de la máquina virtual en la carpeta IIoT Edge y lo vamos a mapear con una carpeta appdata dentro del propio contenedor. Este fichero tiene la siguiente estructura que os voy a enseñar ahora. Y en esta estructura básicamente lo que se indica es el endpoint al que se va a conectar para recibir la telemetría, que en nuestro caso va a coincidir con el endpoint del container instance que tenemos publicado. No tiene seguridad habilitada, con lo cual es más sencilla la configuración. Podríamos habilitar algún tipo de seguridad, pero bueno, para la prueba no es necesario. Y a continuación tiene una lista de nodos a los que nos vamos a suscribir para obtener la telemetría. La container instance el proceso que está en ejecución en el container instance lo que va a hacer es va a enviar telemetría con esta estructura y nosotros le estamos diciendo al OPC Publisher que solo o que coja realmente los valores de estos nodos y los renombre cuando nos los envía o nos envía una propiedad adicional para cada uno de ellos llamada, con los nombres que le he puesto aquí que son más simples para generar la estructura de la telemetría. Haciendo esto, una vez que el OPC Publisher está en ejecución, nos va a llegar una telemetría similar a esta. Es decir, nos va a llegar el nombre del nodo, que es el que tenemos definido por cada uno de los nodos, el endpoint del que lo hemos recibido, el display name, que es el nombre, el alias que le hemos puesto para procesarlo después en Azure, que es un poco más sencillo que no procesar este nombre real. Y por cada señal nos llegan dos propiedades. El valor que tiene, que en este caso es un entero, y la fecha en la que se genera este valor. Vale.
Entonces, si volvemos otra vez a la configuración del Edge, finalizamos esta configuración y mapeamos este fichero que hemos subido o que vamos a subir a la máquina virtual. Una vez que tenemos hecho esta configuración y este mapeo, pues actualizamos la configuración de las opciones de creación del contenedor y ya tenemos listo el módulo. Y con esto lo que tenemos es el dispositivo lógico creado en el IoT Hub con la configuración que queremos que tenga para la ingesta de telemetría en Azure. Adicionalmente, bueno, para tener en cuenta, a nivel de rutas, dentro del IoT Edge, pues básicamente solo tenemos una, esta sobra que la tenía para una prueba, sería esta. Esta ruta, básicamente lo que decimos es que todo lo que salga del OPC Publisher, de esto en nuestro módulo, lo envías al AppStream, que es el IoT Hub. Bien, una vez que tenemos hecho esto, tenemos ya la configuración necesaria en el IoT Hub para que se conecte el dispositivo y pueda empezar a enviar telemetría. Entonces, lo siguiente que hemos hecho, que esto ya lo he hecho porque bueno, la provisión de la máquina virtual es algo lenta, tenemos la máquina virtual provisionada y lo que hacemos es instalar el demonio del IoT Edge. El demonio del IoT Edge ya lo tenemos instalado en la máquina, con lo cual me he conectado por SSH a la máquina. Y para verificar que está todo operativo, pues básicamente ejecutamos la instrucción de check del IoT Edge y nos dice fundamentalmente que todo está correcto, salvo alguna cosa que aparece con warning seguramente por algún criterio de seguridad, pero bueno, para esta demo no es algo importante. Y por otro lado también podemos ver que la configuración es correcta y que la connection string está apuntando al IoT Hub, con lo cual el dispositivo ya está listo para enviar telemetría. Ahora mismo eh, podemos verificar que el módulo del publisher está activo. Pero está dando errores porque lo tengo deshabilitado dentro del IoT Hub. Si vamos al IoT Hub y lo habilitamos, empezaría a enviar telemetría. No lo vamos a hacer ahora mismo porque vamos a configurar el resto de recursos para poder tener el end-to-end, porque ahora mismo si enviamos al IoT Hub no va a haber nadie que lo esté procesando y se va a caer ahí la telemetría. Y bueno, vamos a configurar el resto de cosas primero. Bien, una vez que tenemos la máquina virtual ya configurada con el módulo del publisher, el siguiente punto es la configuración de Data Explorer. Bien, en Data Explorer lo que hemos hecho es crear una base de datos que la he llamado GAB222, que bueno, es un poco el nombre. Le he puesto una política de retención grande para que tenga bastante capacidad. Realmente esto no es muy relevante ahora mismo, pero bueno, con esto lo que conseguimos es que toda la información almacenada pues se quede de forma persistente por defecto en las tablas que se creen durante 365 días. Con lo cual, pues bueno, para un histórico pues está bien. Entonces, aquí lo que hacemos ahora mismo es, lo que vamos a hacer es conectar el IoT Hub con el Data Explorer para la ingesta de telemetría en tiempo real. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear una Data Connection y dentro de esta Data Connection seleccionamos como origen de datos el IoT Hub. Vale, le voy a poner un nombre genérico y nos permite seleccionar el IoT Hub aquí. Vale, dentro de las policies que tenemos, pues podríamos crear una específica que de solo lectura, pero bueno, vamos a utilizar la IoT Hub Owner, que es la más, bueno, es una que tiene que es bastante potente, o sea, permite hacer básicamente administrar el IoT Hub, pero bueno, para la prueba nos vale. Y vamos a utilizar también el Consumer Group por defecto, aunque también es muy recomendable crear uno específico para Data Explorer, pero bueno, para la prueba también nos vale utilizar este. Y por otro lado nos pide un conjunto de información adicional, que son la tabla en la que vamos a ingestar, el formato en el que nos llega la telemetría y el mapeo que vamos a aplicar a la hora de transformar la telemetría en JSON que llega al modelo de datos que queremos en Data Explorer. Como esto no lo tenemos definido, nos vamos antes a Data Explorer y si abrimos aquí la configuración del clúster, pues nos aparece el clúster con la base de datos y vamos a empezar a crear lo que es la tabla y el mapeo.
En primer lugar, de la telemetría que nos llega, pues nos vamos a quedar solo con el display name que habíamos visto, que es un entero con el nombre de la señal, el valor que vamos a recibir en la telemetría y la fecha en la que se originó el evento. Entonces vamos a crear en primer lugar la tabla. Vale, una vez que crea la tabla ya automáticamente ya aparece aquí. Le llamamos OPC Telemetry para tener, bueno, para ponerle un nombre adecuado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser definir el mapping. ¿Cómo se define el mapping? Pues tal y como os había indicado la estructura del JSON, lo que tenemos que hacer es crear un mapeo de tipo JSON para el modelo de datos. Entonces, esto realmente lo que hacemos es, para cada una de las columnas de la tabla que hemos definido, vamos a indicar aquí de dónde llega la información. En este caso, por ejemplo, la columna name la vamos a mapear de la propiedad displayName que viene en el primer nivel del JSON. Y le vamos a decir que es de tipo string. La columna value le vamos a decir que llega dentro del objeto value en la propiedad value. Porque como hemos visto también en la definición de la telemetría, el objeto value tiene dos propiedades, la value y la source timestamp. Entonces, para acceder a la propiedad dentro del objeto, se hace a través del punto. Entonces lo indicamos así y le indicamos que es de tipo real. Que no deja de ser, bueno, es un decimal, un doble. Y por último definimos la columna timestamp y la mapeamos de la propiedad source timestamp dentro de value. Y le indicamos que el tipo es datetime. Si ejecutamos esto, lo que hacemos es la creación de este mapeo. Con esto que conseguimos, que cada vez que llega una estructura en JSON para ser almacenada en esta tabla, se aplica este mapeo a la hora de extraer la información de ese JSON para rellenar para crear la información en las filas y rellenar cada una de las columnas. Por último, vamos a habilitar dentro de la base de datos la política de Streaming Ingestion para indicar que la ingesta de datos la haga en streaming. Y por último, vamos a habilitar en la tabla también la política de Streaming Ingestion para lo mismo. Bien, una vez que tenemos esto definido, pues tenemos que nuestra tabla se llama OPC Telemetry y nuestro mapping se llama OPC Mapping. Con lo cual, si nos volvemos a la configuración del IoT Hub, aquí tenemos que poner OPC Telemetry y aquí tenemos que poner, le indicamos que el formato que nos llega es multiline JSON porque realmente el publisher lo manda en esta estructura y en el mapping name le ponemos el OPC Mapping. Esto tiene que estar creado, pongo antelación a definir esta conexión porque en cuanto le demos a create, el Data Explorer lo que va a hacer es validar que esto exista. Con lo cual, si no lo has creado antes en la base de datos, va a fallar. Entonces, si ahora le damos a crear, esto se empieza a validar que todo existe, que todo esté correcto. Y una vez que finalice este proceso, que puede tardar un poquito, vamos a esperar un poquito. Bien, una vez que ya ha finalizado, nos aparecería aquí en la conexión. Y con esto lo que tenemos ya es conectado directamente el IoT Hub con el Data Explorer. Con lo cual, si nos vamos aquí a la tabla de Data Explorer, vamos aquí a la pestaña y hacemos una consulta, ahora mismo no nos va a aparecer nada, pero en cuanto habilitemos el dispositivo y empieza ya a ingestar la telemetría en tiempo real, lo que deberíamos poder ver aquí es que nos llega toda la información en las distintas filas. Vale, una vez que tenemos definido el mapeo, podemos ir ya directamente a habilitar el dispositivo. Para ello nos vamos a la IoT Hub y dentro del dispositivo, pues básicamente lo habilitamos y le damos a Save. Esto automáticamente lo que hará en cuanto refresquemos es que ya es capaz de comunicarse con el dispositivo y el dispositivo empezará a enviar la telemetría a través del OPC Publisher que se conectará a nuestro container instance y entonces pues empezará a enviar la telemetría. Si nos vamos aquí al IoT Hub y nos vamos al overview,
aquí podemos ver que realmente si empieza a llegar la mensajería o no empieza a llegar. Y bueno, una vez que tenemos esto habilitado, si nos vamos a Data Explorer y ejecutamos la consulta, pues veremos que ya nos ha empezado a traer cierta información en la tabla. Esto significa que, bueno, que lo que estábamos ingestando a través del IoT Hub pues, está empezando a llegar eh, a nuestra tabla y el mapeo da la sensación de que está bien hecho, porque tenemos el display name, que es el nombre de la variable, el valor que tiene la variable y la fecha en la que se ha generado la telemetría. Bien, pues una vez que tenemos esto, el siguiente paso sería crear el dashboard asociado en Grafana. Para ello nos vamos al portal de Grafana, que sería este. Como os he indicado anteriormente, es un servicio ya administrado en Azure, con lo cual se provisiona directamente en el portal de Azure como cualquier otro y bueno, nos es bastante sencillo utilizarlo para esta demostración. Lo primero que haremos, que yo en este caso ya lo tengo hecho, sería ir a los data sources y habilitar el origen de datos de Data Explorer. Para habilitar este origen de datos, lo único que tenemos que hacer es establecer o crear un service principal que tenga permisos. Esto en principio, bueno, es algo estándar que se puede hacer con AZ-Clean, pero bueno, yo ya lo tenía creado, con lo cual básicamente lo que hay que hacer es indicar la URL de Data Explorer a la que vamos a conectarnos del clúster, el tenant en el que hemos creado el app registration o el service principal, el client ID y el client secret, que aquí lo pone deshabilitado por motivos de seguridad. Y entonces esto aquí te permite, y una vez hecho esto, una vez definido el service principal, pues lo que hacemos es darle permisos a este service principal o configurar este service principal en Grafana para que acceda al clúster de Data Explorer. Bien, una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer también adicionalmente es darle permisos a este service principal dentro del propio clúster de Data Explorer. Porque una cosa es configurarlo aquí, en Grafana, para que acceda, pero también lo que tenemos que hacer es el otro punto, que es darle permisos en el propio Data Explorer. Para ello nos vamos a la página del clúster, donde tenemos las consultas, y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es darle permisos de visualización al service principal. Aquí indicamos el application ID del service principal y aquí indicamos el tenant ID de la suscripción, donde está este service principal, por decirlo así. Entonces, una vez que le demos estos permisos, pues ya podría comunicarse directamente Grafana con Data Explorer. Entonces, de hecho, si volvemos a Grafana, aquí podemos darle a grabar y testear y nos dirá si es correcto o no es correcto, porque esto te valida que realmente las credenciales configuradas estén bien y que nos sirvan para acceder al propio clúster. Una vez que tenemos configurado el origen de datos, ya podemos directamente irnos a la creación de un dashboard. Entonces podemos crear un dashboard en Grafana y podemos crear un nuevo panel. Una vez creado el panel, bueno, esto lo pone como panel por defecto, nos podemos seleccionar directamente nuestro origen de datos Data Explorer y aquí nos aparecerá automáticamente la base de datos y la tabla de la que vamos a extraer la información. Y aquí podemos añadir los filtros y las agregaciones que queramos hacer sobre los datos para mostrar la gráfica con la información que nos interese visualizar en este caso. Si ejecutamos la consulta sin poner ningún tipo de filtro, le indicamos que cree un formato en time series, pues al final, bueno, obtenemos aquí un gráfico bastante complicado de leer, pero bueno, donde aparecería toda la telemetría de todas las variables que estamos utilizando, que en concreto hemos definido todas estas. Pero bueno, aquí podemos trabajar un poco aplicando algún filtro y aplicando algún tipo de formateo para mostrarlas una gráfica un poco más legible. Un ejemplo, por ejemplo, sería este, que sería filtrar por una variable que se llama SpecData, que justo está creada específicamente para representar anomalías, por decirlo así, es decir, valores muy elevados en determinados momentos, que con ese tipo de gráficas se puedan detectar y se puedan aplicar alertas en Grafana sobre ellos o cualquier tipo de circunstancia que se considere. En este caso la consulta la hacemos agregando por la media de valores
También podríamos hacerlo por la suma, por lo que sea, un poco igual. Y pues agrupando por la fecha en la que se produce. Entonces, estamos detectando que en determinados casos el valor tiene un valor demasiado elevado en algunas situaciones y esto nos podría servir para determinar algún tipo de alarma concreto. Otra opción que tenemos, aparte de Grafana, es utilizar la nueva funcionalidad que tiene Data Explorer para crear dashboards dentro de la propia herramienta. Con lo cual, para poder hacer esto, tenemos que irnos a la página de Data Explorer y dentro de la sección de dashboards seleccionamos crear un nuevo dashboard. Nosotros a ese dashboard le llamaremos OPC Telemetry Dashboard, por poner un ejemplo. Y dentro de este dashboard lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar el origen de datos. En nuestro caso tenemos que poner la URL del clúster, que la voy a sacar de la página de la pantalla principal del clúster. Le metemos su nombre, que va a ser, le pondré PC Telemetry Data Source. Pulsamos conectar, con lo cual debería conectar directamente y seleccionaremos la base de datos que tenemos. Bien, una vez que tenemos esto ya seleccionado, podemos cerrarlo. Y lo siguiente que vamos a hacer es establecer parámetros en la consulta para poder aplicarlos al hacer el filtrado dentro del dashboard. Por defecto hay unos parámetros que ya vienen out of the box, por decirlo así, que son el start time y el end time para hacer los filtrados. Entonces vamos a filtrar también por el nombre. Entonces vamos a ponerle la propiedad label que va a ser name. El nombre de la variable pues le ponemos guión bajo name para tener la misma nomenclatura que el resto de parámetros. Y le decimos que los valores que vamos a utilizar para filtrar van a provenir de una query. Entonces, en este caso, nosotros vamos a añadir aquí una consulta de custom, que va a ser una consulta muy sencilla, que básicamente nos vamos a ir a la tabla y sacaremos los distinct names que hay dentro de la tabla. No, lo he escrito mal. Así. Vale. Aquí lo que nos mostrará son todas las variables que han ingestado telemetría y que podemos utilizar para filtrar a la hora de hacer el dashboard. Con lo cual, le damos a Down y automáticamente te salen todos los parámetros para filtrado, que son 24 en este caso. Vamos a ponerle que por defecto, cuando se abra el dashboard, que bueno, lo vamos a dejar vacío. Por defecto que no ponga ningún filtrado a nivel de name. No sé si me queda algo aquí. Bueno, por defecto me va a pedir uno. Bueno, vamos a poner este y ya está. No pasa nada. Ponemos este por defecto en la Spike Data, que es el que más nos interesaba porque es el que muestra unas tendencias más razonables para visualizar. Y le damos a no. Esto automáticamente lo que nos crea es un parámetro nuevo que podemos añadir en el dashboard. Y lo siguiente que tenemos que hacer es añadir un tile. Añadir un tile aquí, lo que nos va a decir básicamente es qué consulta queremos ejecutar contra Data Explorer para mostrar la información dentro del dashboard. En nuestro caso vamos a utilizar la consulta utilizando los tres parámetros que tenemos, con lo cual seleccionaremos la tabla, filtraremos primero por los intervalos de tiempo, entonces where timestamp, hacemos que el timestamp esté entre el start time y el end time, y también hacemos que el name coincida dentro del name especificado. Si ejecutamos esta consulta, pues vemos que el Spike Data nos está devolviendo toda la información de los Spike Data. Entonces, esta la podemos grabar, hacemos un Apply Changes y automáticamente tenemos el dashboard con el formato tabla, en este caso, con todos los datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es... Bueno, creo que lo he perdido, lo voy a tener que volver a empezar. Bueno, lo hago rápido, que no hay ningún problema. Bueno, lo he vuelto a crear. Disculpad que ha sido un pequeño fallo.
Y nada, una vez que tenemos que hemos vuelto a meter toda la consulta para poder aplicar los filtros, grabamos el dashboard y ya lo tenemos listo para configurar la visualización. Para configurar la visualización lo que tenemos que hacer es editar el dashboard, dándole al botoncito del lápiz, y dentro de Visual Formatting podemos seleccionar otro tipo de gráfica. Podemos poner este en concreto no, segundo. Vale, podemos poner un gráfico de barras. Bueno, nos permite seleccionar bastantes visualizaciones, o uno de columnas. Aquí lo que podemos ver es una comparativa, bueno, en función de la consulta que seleccionemos y la consulta que ejecutemos, pues podremos utilizar un tipo de gráfica u otra para ver la información más relevante. Por ejemplo, tras haber cambiado algunas configuraciones y mostrar el mismo que he mostrado en Grafana, que es el Spike Data, pues tenemos una visualización similar. Es decir, a nivel de datos en la columna Y, en el eje Y, mostraremos el valor y en el eje X mostraremos el timestamp, que es la fecha en la que se ha producido estos valores, con lo cual pues tendremos una visualización muy similar a la que tenemos en Grafana, pero de forma integrada directamente como un dashboard de Data Explorer. Entonces, una vez que apliquemos los cambios, aquí inicialmente aparecerá toda la información, no es muy legible, pero bueno, si seleccionamos una única variable que nos pueda interesar, por ejemplo, pues tendremos una visualización similar. Podemos ampliar la gráfica y bueno, tendríamos algo parecido a nivel de visualización de lo que podemos tener con Grafana. Este tipo de dashboards entiendo que a futuro vendrán a reemplazar esta funcionalidad que te proporciona Time Series Insights y la integrarán completamente dentro del propio Azure Data Explorer. Y bueno, hasta aquí la demo. Espero que haya sido de vuestro agrado y bueno, que os haya podido servir para ver un poco cómo funciona este tipo de aplicativos. Y nada más, aquí lo dejamos. Bueno, y finalmente, como conclusiones, podemos definir las siguientes, que yo considero que son las más relevantes. En primer lugar, indicar que Azure Data Explorer es un producto muy potente y versátil, que es bastante sencillo de utilizar y tiene un lenguaje de programación que es Custom Query Language, que es muy potente y flexible y que nos permite hacer muchas cosas, que es ideal para soluciones IoT debido a sus características de Streaming Ingestion y Batch Ingestion, que nos proporciona conectores y plugins para integración con otros sistemas, tanto para la ingesta de información como para la exportación a herramientas de visualización y analítica, que proporciona dashboards de visualización nativos y que evoluciona constantemente y que es y será un producto de referencia para este tipo de soluciones y para otras muchas y que está en constante evolución y que cada día tiene nuevas funcionalidades. Bueno, y con esto finalizamos nuestra sesión. Os dejo a continuación una serie de enlaces donde podéis ver información de Azure Data Explorer, tanto enfocada a IoT como enfocada a la visualización y a soluciones en las que se puede utilizar. Y también os dejo un enlace al canal de YouTube oficial de Azure Data Explorer, donde hay una colección de vídeos con muchísima información para poder aprender más sobre este producto. Dar de nuevo las gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a su soporte y apoyo ha sido posible que se haya podido celebrar este evento. Dar de nuevo las gracias a la organización por aceptar mi sesión y espero que disfrutéis en el resto de sesiones de Global Azure Spain.